Accediendo a gentiles pedidos, vamos a difundir un informe acerca de la prostitución en la India en el siglo VII de la era cristiana. Las cortesanas eran de distintas categorías, estaban organizadas de un modo poco complejo, algunas tenían más privilegios que otras, pero todas estaban sometidas al control de un superintendente real, ojo, una especie de cafiolo estatal que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes estos ñatos destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, aunque esto parezca un oxímoron. También se encargaban de la recolección de los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo si se tiene en cuenta la tajada usual de un caferata. Las prostitutas más encumbradas, las más hermosas, debían pagar a profesores y entrenadores, cuidado, encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa, que para mí es lo mismo. Esos entrenadores eran alentados por el Estado. Es decir, cada tanto lo llamaba un ministro y le decía, vamos, dale, 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 dale. Por aquellos tiempos se consideraba la prostitución como un engranaje indispensable en la sociedad. Fuera de las casas de tolerancia, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia, debía ser un espectáculo digno de verse, ¿no? Pero supongo yo que es una manera de decir que los llevaban a jardines y grutas para demostrarles su estimación. Se alquilaban estas chicas como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etc. Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas de esta índole, que eran cortesanas sagradas, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Belsali y en el templo de esa ciudad. Y solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos, si me permite la expresión. Sí, bueno, sería mejor decir de sus canciones. Sí. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los desprecios. Quiere decir que esta era una perpetua comedia musical, la vida de estas chicas. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados y las cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas. No tenían derecho alguno a reclamar un padre. Bueno. En las casas de Mansevilla, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto, para no llevarse sorpresa. Sí. Después entraba y dice, bueno, un momento, ¿de cuánto estamos hablando? Curiosamente no sabemos, porque variaba este precio, según la estación del año. ¿Qué cosa? No veo que sea una cosa como para sorprenderse, porque efectivamente resulta más enojoso algún asunto de amor cuando hace calor, por ejemplo. O con el frío, no sé, a lo mejor con el frío aumenta la demanda, no estoy seguro, A mí me parece que no. Me parece que con el frío las virilidades se sosiegan. Pero, bueno, no sé decirle qué quiere que le diga. No sé. Si cobraba más caro cuando hacía frío. Estudios de mercado que no tenemos acceso. Bien, la mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida y la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. Tenía que vestirte de un modo especial y el cliente después tenía que devolver esas pilchas cuando se iba. Yo no quisiera ponerme... No, pará, no sabés quién estuvo antes. No, bueno, pero es una ropa... Yo le puedo decir quién estuvo. No. Ibas, te ponías el traje de cliente, te lo sacabas y lo devolvías. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Mirá vos. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. La lista de esas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana.
es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas, permítame, pasando por las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas o de cosméticos, helados, perfumes y la composición de adivinanzas. Adivine qué es esto que tengo aquí. No, señor. Más vuelo. Todo eso debía saber una mujer. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe farmacia, explotación de canteras y composición de enigmas. Las cortesanas elegidas por los jóvenes, especialmente por los más ricos, eran separadas del resto de sus compañeras y vivían como bacanas, servidas incluso por numerosas criadas en casas que le regalaban sus amantes. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerle frecuentes donaciones. Incluso a veces, cuando podían, les hacían construir un templo. Este templo, mi querido Brahman, es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Sucede, atención, que algunas prostitutas, ¿no? Bueno. Eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores, atorrantes. Y muchas veces las chicas ayudaban a sus amigos inescrupulosos, y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo. A usted lo tenía, había una prostituta que lo tenía como cliente, y le sacaba la guita para paseársela a los atorrantes. A los atorrantes, al Cafiolo Vidalita, por ejemplo. La prostituta por ahí te decía que vos, le decía al tipo, a su amigo el chorro, que vos tenías guita y que vivías en tal lado, y te entregaba. Sí, una entregadora. Una entregadora. Sí. Tenemos aquí, como cierre de este informe, la historia de una cortesana llamada Sasvati. La terminación en "i" significa lo femenino. ¿Se acuerda que lo explicamos alguna vez aquí, en nuestra habitual clase de sánscrito? Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha, que se llamaba Parjaj. Ese era el amante rico, el que ponía la guita, el miché, digamos. Muy bien. Ella no lo amaba a Parjaj, no lo quería, no sé si soy claro. Sí. Un día Sasvati vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido casualmente un amante de ella al cual ella sí quería. A la cana se lo llevaba preso a un tipo que ella quería. Quiso entonces evitar que se lo castigara, porque el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Sí, ahí voy. Sasvati mandó a uno de sus sirvientes o sirvientas a casa del jefe de la guardia con la intención de corromperlo. Dice: vengo de parte de Sasvati a corromperte. Hubo un regateo, que yo no me dejo corromper por 50 pesos, qué sé yo. Pero la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado. Claro, otro para condenarlo en su lugar, claro. Dijo lo siguiente, ¿no? Lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla, tal como está previsto. Claro. Eso era lo que esperaba la gente. El funcionario fue más claro todavía. Le dijo a Sasvati que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón y por el motivo que fuera estuviera en condiciones de reemplazarlo en esa pena. Conseguiste uno que ponga la guita y que además se ofrezca, dice: no, máteme, empáreme a mí, dice, y tome la guita. Total, dice. Total, es un agregado mío. Sí. Me pareció,
insisto, mandame uno con la guita, y ese que me mandás, lo agarro y lo ejecuto, dijo el jefe de la guardia. En verdad el tipo no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto. Pero Sasvati lo utilizó a Parjaj, el amante rico, al que ella no quería. En realidad basó su estrategia en la omisión de detalles, que es la mejor forma de mentir. Sí, Vos andá. Y cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Bueno. Entonces Parjaj, desesperado, le preguntó, ¿qué te entristece? Y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano, no le dijo que era un amante, perdón, y que iba a ser empalado redondamente. Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, pero lo único que quería era poder disfrutar de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Le pidió que se acercara a un funcionario con parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso. Y Parjaj aceptó hacerlo, pero no sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. No le dijo la tipa, bueno, cuando le llegue la guita te van a agarrar y te van a empalar. El tipo entregó el dinero, el ladrón fue liberado, pero a él lo dejaron preso. Lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie, además del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante traicionado, el pobre Parjaj, que habrá dicho, ¿cómo puede ser? Sí, acá hay un error. Acá tiene que haber un error, Claro. porque la plata yo ya la traje. Sí, claro. Y ¿cómo? A mí no me dijeron nada. Y bueno, pero A ver, quiero hablar con el comisario. el comisario es el que empala acá. Bueno, pero el cronista cuenta que la cortesana Sasvati al final fue víctima del bandido al que había salvado. ¿Qué le dije? ¿Vio cómo es? Es como Ese es un ejemplo para todas nuestras madres. es la fábula del escorpión. Sí. Dice, aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda. Todos billetes. No, señor, sin nada. la Sin dejó. nada. Le afanó toda la plata, que ella la tenía guardada y el tipo se la afanó. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero me parece que este último inciso es un agregado posterior, tardío, destinado a que esta Sasvati no quedase sin castigo. Todas las artes convencionales, y las que no lo son también, exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados, ¿no? Yo recuerdo aquella película de Woody Allen donde hay un dentista que asesina a no sé a quién y vive esperando el castigo, Que lo descubran. que lo descubran, en fin, al final el mundo sigue igual, Sí. no le dan ni bolilla. Sí, como un crimen y castigo, ¿no? ¿Cuántas horas? Bueno, pero ahí sí, Ahí sí, pero bueno, pero la espera del castigo es el centro de la carne de ese libro. Tremendo. Raskolnikov esperando que lo castiguen y castigándose él mismo con una gran angustia. Pero bueno, no sucede nada de esto, ¿no? Ni en la película de Woody Allen, ni acá en esta historia. Es muy probable que Sasvatis, a lo mejor en la realidad se quedó nomás con ese ladrón y por ahí vivió una vida también mediocre, como la de casi todos nosotros. Pero la historia oficial dice que ella lo buscó y no lo encontró. Chao. ¿A quién podemos dedicar esta charla? A mí me parece que a las cortesanas de la India, especialmente a las que se ejercitaban en disciplinas tan diversas como la explotación de canteras, en la farmacia, la mineralogía, la preparación de helados y golosinas, la enseñanza de los idiomas y la composición de enigmas divertidos. No es que componer adivinanzas no es una cosa menor, no es pequeña cosa cuando el amor decae. Si ya usted no siente tanto deseo, está bueno jugar a las adivinanzas. ¿Funciona eso de...? Y entretiene. un ¿Funciona? ratito, sí. No para nada. Ah, Hemos pensado durante largo rato la composición musical que iba a servir para ilustrar esta charla sobre prostitutas de la India, y hemos encontrado una composición de Astor Piazzolla
que se llama Burdel 1900. Bueno, Sí. Y lo vamos a escuchar en la curiosa versión del cuarteto de saxofones danés. Sí. Burdel 1900. Es muy raro un cuarteto de saxofones. Acá había uno que funcionaba, ¿se acuerdan? Sí, los Cuatro Vientos. Los Cuatro Vientos, sí, sí. Que incluso la otra vez vino uno de ellos a vernos. Sí, claro, a sí, sí, jugar. sí. Y pasábamos muchas versiones de ellos. Escuchemos entonces Burdel 1900 en homenaje a todas las prostitutas de la India.